Ahora vamos a hacer o a estudiar las diferencias entre lo que es la formalidad y la solemnidad. ¿Cuál es la diferencia entre formalidad y solemnidad? Lo primero es que, los actos jurídicos tienen que cumplir con requisitos de existencia y de validez. Y dentro de los requisitos de existencia encontramos la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades en los casos que la ley lo exija. Entonces, las solemnidades son requisitos de existencia. Dicho eso, tenemos que distinguir y conceptualizar qué son las solemnidades y qué son las formalidades. Partamos por las formalidades. ¿Qué son las formalidades? Las formalidades son los requisitos que la ley exige en atención a distintas finalidades. Repito, las formalidades son los requisitos que la ley exige en atención a distintas finalidades. Y estas finalidades son variadas, porque acá tenemos las formalidades a vía de publicidad, las formalidades a vía de prueba, las formalidades habilitantes, entre otras. Entonces, las formalidades son los requisitos que la ley exige en atención a distintas finalidades. En tanto que las solemnidades son aquellas formalidades exigidas por la ley para la validez del acto. O sea, en el fondo las solemnidades son aquellas exigidas por la ley para que el acto nazca jurídicamente, o sea, para que tenga existencia el acto. Así entonces, la solemnidad es un tipo de formalidad cuya finalidad es que el acto nazca jurídicamente. Por lo tanto, entre formalidad y solemnidad hay una relación de género y especie, donde la formalidad es el género y la solemnidad es la especie. Entonces, la pregunta ¿es lo mismo formalidad y solemnidad? No es lo mismo. Si bien es cierto, hay una cercanía, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque entre la formalidad y la solemnidad hay una relación de género y especie, donde la formalidad es el género y la solemnidad es la especie. La formalidad, entonces, son los requisitos que la ley exige en atención a distintas finalidades. Y estas finalidades son, porque tenemos formalidad de vía de prueba, vía de publicidad, entre otras. Y las solemnidades son aquellas formalidades exigidas por la ley para la validez del acto, o sea, para que el acto nazca jurídicamente. Así entonces, dentro de las formalidades, habíamos dicho entonces que como concepto son aquellas formalidades que la ley exige en atención a distintos fines. Y dentro de los fines tenemos, número 1, las formalidades propiamente tales. ¿Qué son las formalidades propiamente tales? Las formalidades propiamente tales son aquellas exigidas en los llamados actos solemnes. ¿Qué es un acto solemne? Acto solemne es aquel en virtud del cual la mera voluntad expresada por las partes no basta para que se perfeccione. Vale decir, es menester además que se cumplan con ciertos requisitos indispensables para su formación, sin los cuales no nace la vida del derecho. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción a la omisión de estas formalidades propiamente tales? Es la nulidad absoluta. Son ejemplos de formalidades propiamente tales, por ejemplo, la escritura pública en la compraventa de inmuebles y la escrituración en el contrato de promesa. Entonces, las formalidades propiamente tales son aquellas que se exigen en los llamados actos solemnes. ¿Ya? Eso es. Las formalidades habilitantes, por su parte, estamos en aquellos casos en que frente a las particularidades, ¿no es cierto? O frente a aquellas situaciones en que el sujeto que celebre el acto contrato no puede actuar por sí solo, sino que, o sea, en el fondo, las formalidades habilitantes estamos frente a aquellas particularidades en que los sujetos, o el sujeto, por así decirlo, que celebre el acto contrato, debe cumplir para actuar jurídicamente a la vía del derecho. Ahí lo dije mejor. O sea, en el fondo, las formalidades habilitantes son formalidades establecidas en atención al estado o calidad de las personas que lo ejecutan o acuerdan. Así entonces, ¿cuál es la sanción? No hay una sanción pacífica.
Y aquí tenemos que distinguir si actúa un incapaz absoluto o si actúa un incapaz relativo. Si actúa un incapaz absoluto, la sanción es la nulidad absoluta. Si actúa un incapaz relativo, la sanción es nulidad relativa. Tan sencillo como es. Y las formalidades probatorias son aquellos requisitos externos del acto exigido por vía de prueba y que en definitiva sirven para acreditar en juicio el acto. Las formalidades probatorias son aquellos requisitos externos del acto exigido por vía de prueba y que en definitiva sirven para acreditar en juicio el acto. La sanción, por ejemplo, Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos. Si bien el arrendamiento de inmuebles urbanos continúa siendo consensual, la falta de escrituración trae como sanción que hará presumir legalmente que el valor de la renta será la que señale el arrendatario. O sea, en el fondo la escrituración constituye una formalidad exigida a vía de prueba. Esas son las formalidades probatorias, o sea, son aquellos requisitos externos del acto exigidos por vía de prueba que sirven para acreditar en juicio el acto. Y las formalidades a vía de publicidad son aquellos requisitos establecidos por la ley para dar publicidad a ciertos actos. Vale decir, el fin es de dar comunicación cierta a determinados sujetos y con ello hacerles oponible el acto. La sanción es la inoponibilidad del acto contrato frente a terceros. Y las formalidades convencionales, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden establecer formalidades o requisitos de forma de un acto contrato que no son exigidos por la ley. Por ejemplo, celebrar por escritura pública una compraventa de cosa mueble. ¿Ya? Por lo tanto, y para ir concluyendo, entre formalidad y solemnidad hay una relación de género-especie, donde la formalidad es el género y la solemnidad es una especie. Las formalidades son variadas y hay distintos tipos de formalidades, como dijimos. Están las formalidades propiamente tales, las formalidades habilitantes, a vía de publicidad y a vía probatoria, que tienen fines distintos. Así, por ejemplo, las formalidades habilitantes permiten que ciertas personas puedan actuar jurídicamente, las habilitantes. Las a vía de publicidad, el objeto es de dar publicidad o dar, por ejemplo, darle publicidad a la celebración de un acto contrato, formalidad de vía de publicidad. Formalidad a vía probatoria, cuya finalidad tiene por objeto preconstituir de un medio de prueba, por ejemplo. Y la formalidad o solemnidad propiamente tal son aquellas que tienen por objeto el nacimiento del acto. Esas son las formalidades. Y las solemnidades, habíamos dicho que las solemnidades son requisitos externos que la ley exige. Y estos requisitos son, por ejemplo, la escritura pública en la compraventa de inmuebles. 2. La hipoteca, por ejemplo, el contrato de hipoteca requiere escritura pública. 3. La presencia de dos testigos en el caso del matrimonio. 4. El testamento requiere de testigos. Y 5. La escrituración. Es decir, que el acto conste por escrito. Entre otras diferencias. Y las formalidades en materia procesal. Las formalidades en materia procesal, tenemos que señalar que las formalidades en materia procesal son requisitos externos del acto jurídico procesal. ¿Por qué? Porque esto implica que habrá actos jurídicos procesales que requieran de más formalidades que otros. Pero la diferencia con los actos jurídicos por regla general es que los civiles son consensuales. En tanto que en materia procesal prima los actos jurídicos solemnes, o sea, los actos jurídicos sujetos a formalidades. Por ejemplo, la demanda debe cumplir con los requisitos comunes a todo escrito y los especiales del 254. Ahora, la pregunta es, bajo el prisma, ¿estas formalidades se establecen con qué fin? Dilatar el procedimiento, y la respuesta es, la rapidez, o sea, en el fondo se busca darle rapidez, se busca darle certeza al proceso. ¿Y en qué sentido? Garantiza el respeto al
a los principios que informan el procedimiento y otorga certeza a las relaciones jurídicas. Y 2, las formas contribuyen a agilizar y simplificar el proceso. Y 3, la forma es la imprescriptible garantía contra las corruptelas del órgano y los abusos del poder estatal. ¿Ya? Eso es en cuanto a las formalidades.